Si bien nos falta Marisol Argueta, debido a que estamos atrasados, voy a cometer la imprudencia de iniciar este panel y luego que ella se nos sume. Deseo agradecer de manera muy especial al presidente Fernández, un saludo especialísimo al señor canciller, don Roberto Álvarez, a las autoridades que aquí nos acompañan. Siempre hago el mismo comentario. En el único país donde yo paso frío es en República Dominicana. No sé cómo lo están pasando ustedes, pero incluso yo me traje un saco previendo y así todo le dije a mi buen amigo Kenneth, que es canadiense él, los dos estamos con más frío que si estuviéramos acá en Canadá. Así que los felicito por este microclima muy particular. El segundo país donde paso frío es Panamá, pero en el primero es República Dominicana. Tenemos un panel de lujo para abordar la continuación de un tema estupendo, que es el que hoy nos convoca, que es cómo se va preparando el hemisferio de cara a la 9ª Cumbre de las Américas. El panel está integrado por Celso Amorim, ex canciller de la República Federativa de Brasil, que nos va a acompañar de manera virtual. También nos acompaña el profesor Abraham Lowenthal, presidente fundador del Consejo del Pacífico sobre Política Internacional. Marisol Argueta de Varillas, que está haciendo en este momento el ingreso, directora principal para América Latina y miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial, y don Roberto Herrera, presidente de la Cámara Americana de Comercio en la República Dominicana. Creo que de las introducciones, de las palabras inaugurales del presidente Fernández, de la estupenda exposición del canciller Roberto Álvarez, del panel que moderó el profesor Gamarra y de quienes lo integraron, nos queda claro de que quizás de las 9 cumbres, con esta, no había tenido quizás el hemisferio una situación de tan marcada complejidad en cada uno de sus países como camino a esta 9ª cumbre. Claramente estamos ante un escenario que podríamos resumir un escenario VICA, un escenario volátil, un escenario con alto nivel de incertidumbre, un escenario complejo donde las crisis se van acumulando y no de manera secuencial. No acabamos de salir de la pandemia, como nos recordaba el presidente Fernández, ya estamos con las consecuencias adversas y estamos con esta profunda reconfiguración, con alto nivel de incertidumbre, tanto geopolítica como geoeconómica, que nos presenta la guerra en Rusia, en Ucrania. Y finalmente, en este escenario VICA, la de la ambigüedad. Entonces, está claro que vamos a una 9ª cumbre en un contexto, con un panorama, yo diría, muy preocupante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la salud, con alto nivel de fragmentación, con alto nivel de polarización. La gran pregunta es, ¿qué hacemos frente a ese escenario? ¿Cómo le damos las mejores respuestas? No solamente cuáles son los temas de agenda, sino cómo de ahí se saca un plan de acción que pueda dar respuesta de manera rápida a este escenario. Y este va a ser el tema precisamente que nuestros 4 panelistas van a abordar en este segundo panel. Invitamos, por lo tanto, a don Celso Amorim, ex canciller de la República Federativa de Brasil, a hacer su exposición. Yo les ruego que lo hagan entre 10, 12 minutos para que después podamos tener tiempo para un muy buen intercambio de puntos de vista y para poder dialogar con la audiencia. Don Celso, por favor, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es un gran placer estar aquí. Quiero agradecer especialmente al presidente Leonel Fernández por me haber invitado. Y obviamente también dar la bienvenida a los demás miembros del panel. Por alguna razón técnica no los veo, solamente veo a mí mismo y a la gente que está en la asistencia. No veo los demás miembros del panel. De todas maneras, estoy de acuerdo con lo que ha sido planteado. Esta Cumbre de las Américas
se ocurre en un momento de gran importancia en el escenario mundial, pone grandes retos. Me disculpen, hay que hablar en mi español, en mi portuñol, pero es lo que puedo hacer. En un momento que ya sería digamos, muy complejo, antes mismo de la guerra en Ucrania, porque es un momento en que, como ya se ha dicho muchas veces, estoy aquí repitiendo, que las placas tectónicas del mundo están en movimiento. Ya lo estaban antes de la guerra. La guerra puede ser incluso más bien una de las manifestaciones de este desplazamiento de las placas tectónicas. ¿Y por qué digo eso? Yo lo digo porque es algo muy raro, que ocurre una vez cada siglo, quizá, cuando una potencia económica supera la primera potencia. Y es lo que está pasando. China, que ya es la más grande economía desde el punto de vista de poder de compra, va a ser, bajo cualquier criterio, la más grande, a menos que algo muy excepcional ocurra, va a ser la más grande economía del mundo bajo cualquier criterio hasta el final de la década, de los años 20. Eso ya es un factor muy dramático para el mundo. Muchos estudiosos, muchos analistas, como Graham Allison y otros, hablan de no sé cómo decir en español, de Thucydides trap, la trampa de Thucídides, con una alusión a la guerra del Peloponeso, cuando Esparta no pudo soportar la superación por Atenas y la guerra se desencadeó. No sé, no es necesario que haya una guerra entre Estados Unidos y China, no hay un determinismo en ese sentido, pero obviamente es un momento de crisis, y ese momento de crisis se manifiesta también, va a manifestarse en nuestro continente. Eso ya era así, y ya estaba incluso, yo tuve la ocasión de escribir un artículo, un pequeño texto, 3 o 4 semanas antes de la explosión de la guerra en Ucrania, con una acción rusa, en que llamaba la atención para la declaración conjunta entre Xi Jinping y Putin, a donde se habla, entre otras cosas, de una amistad sin límite, pero más allá, digamos, de las promesas de cooperación, de búsqueda de integración de los dos grandes países, hablan también de una visión del mundo, curiosamente, mucho de ella basada en los pilares que han sido creados por, digamos, el periodo de hegemonía norteamericana, por la visión rooseveltiana del mundo de la cual está impregnada la Carta de Naciones Unidas, pero quizá con énfasis un poco distinto y con énfasis que hoy no se ve tan fuerte de la parte de los propios creadores de estos conceptos, que son los Estados Unidos. Por ejemplo, el énfasis, claro que uno puede decir que es hipócrita, porque poco después Rusia hace una ruptura justamente de uno de los principios, pero un énfasis en el derecho internacional, en el multilateralismo, en Carta de Naciones Unidas, etc. Bueno, eso ya era, digamos, un cierto desafío a enfrentar, pero claro que todo eso queda mucho más grave ahora en el momento con la guerra. Yo creo que no voy a entrar en detalles sobre la guerra, obviamente mi posición es muy crítica de Rusia y de Putin por haber iniciado una acción militar unilateral, como ha sido crítica en el pasado de Estados Unidos cuando entró en una acción militar unilateral contra Irak. No son idénticas las situaciones, que los juicios de valor pueden ser diferentes, pero desde el punto de vista del derecho internacional son acciones similares. Y también la acción de la OTAN en Serbia. Pero de todas maneras, soy muy crítico de esto, pero tengo también, como muchos pensadores norteamericanos lo hicieron en el pasado, como George Kennan y otros, de ahora John Mearsheimer, reconocer
que hay, digamos, un cierto, digamos, menoscabo de las preocupaciones de seguridad que pueda tener. Y eso la hace aproximarse cada vez más de China, y entonces eso no es una cosa menor, es una alianza entre el país de más grande población del mundo y el país de más grande territorio, pero que el segundo es también el país que después de Estados Unidos probablemente es el que tiene más poder militar. Entonces no es una cosa menor, es una cosa, la tendencia es que eso tenga repercusiones en todo el mundo. No voy a entrar en muchos detalles, pero en algunas veces de una manera absurda. Por un ejemplo de las sanciones. Las sanciones, yo en general, en Naciones Unidas, en las sanciones que estuve ahí o como canciller, siempre me parecieron que las sanciones no son una buena manera de obtener objetivos. No necesito citar ejemplos conocidos de todos, que por 60 años se ven sanciones sin ningún resultado o quizá incluso con resultados opuestos a los deseados. Pero específicamente en este caso se hace una excepción para la exportación para Rusia, para la exportación de petróleo y gas a Europa, porque Europa es muy dependiente. Entonces, Europa, que de alguna manera está involucrada, porque de alguna manera las conversaciones sobre la NATO, sobre la Unión Europea, si no es la razón, es por lo menos el pretexto que ha utilizado Putin, puede beneficiarse de excepciones. Ya otros países, no sé cuántos en Latinoamérica, pero seguramente Brasil, o seguramente otros en África, no pueden importar materia esencial, fertilizantes para su agricultura. Es un absurdo, es una situación, no sé cómo se pretende corregir esto o se va a corregir. Muchos ya hablan de una crisis alimentaria, y la crisis alimentaria, la última de que me acuerdo, tenía que ver mucho con los precios del arroz. Provocó un golpe de Estado en dos países con los cuales yo estaba muy involucrado como canciller, en Haití. Seguramente el presidente Leonel Fernández se recuerda de eso, uno en Haití y otro en São Tomé y Príncipe, porque eran dos países que habían quedado muy dependientes de las exportaciones de arroz. Bueno, ese era un producto. Ahora, una crisis alimentaria más amplia puede provocar cambios políticos en muchas partes. Bueno, ese es un aspecto que pienso que tiene que considerar. La otra cosa que quería decir, y esta de alguna manera es más estructural, es la manera como debemos ver la cumbre y la cooperación interamericana. Creo que la cooperación interamericana es muy importante, pero es muy difícil. Y ya lo sabían varios. Por ejemplo, en la época de Henry Kissinger, en los mediados de los años 70, se consideró que la OEA no era el mejor foro y Henry Kissinger creó algo, por iniciativa de Kissinger de Estados Unidos, se creó algo que se llamó el Nuevo Diálogo. Yo me acuerdo como joven diplomático acompañando un poco. ¿Por qué el Nuevo Diálogo? Porque el viejo diálogo ya no funcionaba. Y hoy tenemos una situación similar. Yo no voy a entrar en todos los detalles. Creo que, digamos, en tiempos recientes, el único avance real, pienso yo, fue en la época de Obama. En la época de Obama, cuando hubo el reconocimiento de Cuba, y cuando Obama también, cuando vino a la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, la primera que estuve, buscó un diálogo con la UNASUR. ¿Y por qué considero esto? Bueno, Cuba es obvio en sí misma, no voy a abundar sobre eso. Pero ¿por qué considero este diálogo importante? Porque creo que es necesario comprender que aunque tengamos, por lo menos en teoría, en la región no hubo muchas dictaduras, algunas con apoyo exterior, apoyo incluso de Estados Unidos, pero en teoría tenemos los mismos valores, los valores democráticos, valores republicanos, valores de pluralidad, de respeto a la libertad de opinión, etcétera, etcétera. Pero no somos un bloque. Esto es necesario ver. Los dos países más al norte fueron son aún miembros del G7, las más grandes economías del mundo. Y los otros todos son países en desarrollo, ¿no? Muchos en el plan político, los dos al norte son miembros de la NATO. Una gran parte de los países de la América Latina, no era el caso de Brasil, pero el caso de una gran parte, fueron o son miembros del movimiento no alineado. Entonces,
se ve que es todo intento. Yo creo que ese es el punto central, porque como no tenemos mucho tiempo, yo voy a detenerme en eso. Querer tratar el continente americano como un bloque es un gran error. Y ahí quizá es la madre o el padre, mejor diciendo, de todos los errores. El otro es intentar corregir situaciones que no nos gustan con sanciones. En general, se empeora la situación, los regímenes se tornan más duros, el diálogo se hace imposible. Obama creo que comprendió esto de eso. Estuve el gran mérito entre otros, estas dos iniciativas que mencioné. Eso no quiere decir que estábamos siempre de acuerdo. Nosotros en relación a nosotros Brasil, pero en relación al gobierno Obama tuvimos divergencias en el trato de la cuestión del programa nuclear de Irán, aunque lo que hicimos fue así pedido. Tuvimos también diferencias ahí más bien en el gobierno anterior, en la Organización Mundial de Comercio, pero eran divergencias que no nos necesariamente impedían el diálogo. Y tuvimos acciones antes, incluso con Bush, de gran cooperación, cuando se percibió esta pluralidad. Cito una, que ha sido muy importante y que creo que cuyo espíritu puede reavivar, que ha sido el grupo de amigos de Venezuela, que hizo posible un diálogo que en la época también permitió la realización del revoking referendo revocatorio. Entonces, yo quería decir esto porque estamos viviendo un momento que vamos a necesitar de ayuda, pero vamos a necesitar también de comprensión. Hay una aspiración permanente en América Latina, América del Sur, pero América Latina en general, de estar independiente, de afirmar su propio carácter, tener su voz escuchada en el mundo. Y creo que Estados Unidos el Canadá, pueden colaborar mucho para eso, siempre que comprendan que, digamos, que aunque tengamos valores idénticos o similares, vamos a tener visiones propias. Esas visiones tienen que ser respetadas. Creo que ese es el punto esencial, una tentativa de hacer todo homogéneo. Si me permiten, termino eso con una pequeña broma, pero verdadera. Cuando era embajador en Naciones Unidas, yo había sido canciller antes con Itamar Franco y después fui embajador en Naciones Unidas, tiempo después fui canciller con Lula y ministro de Defensa. Cuando era embajador en Naciones Unidas, conté a Bill Richardson, una persona por quien tenía gran estima, tengo aún, pero no lo veo hace tiempo, algo que había hablado con Tony Lake, a propósito de Cuba, en la época principalmente, pero creo que también podía involucrar a Haití, pero era sobre todo sobre Cuba. Yo, repitiendo la historia, he dicho, mira, Bill, el mejor amigo no es aquel que está siempre de acuerdo. El mejor amigo es aquel que, teniendo los mismos valores básicos, las mismas aspiraciones de progreso, bienestar, etcétera, etcétera, diversidad, escoge su propio camino y no necesariamente tiene que decir siempre sí. Y Bill Richardson, que era una persona muy inteligente, era y es una persona muy inteligente, una dosis quizás adecuada de escepticismo político, me miró cuando nosotros dos éramos embajadores en el Consejo de Seguridad. Todo ese diálogo era a propósito de Irak, etc. Y me miró y he dicho, sabes, quizás es verdad, pero nosotros preferimos los que están siempre de acuerdo, los que dicen siempre sí. Bueno, claro que había un cierto cinismo. Es importante que no sea así, que se comprenda que en un momento como este, que países como Argentina, Brasil, Chile tienen un comercio con China que es mucho más dinámico que el comercio con Estados Unidos, van a tener intereses propios. Y eso tiene que ser respetado, entendido, lo que no impide que haya cooperación mutuamente positiva, diálogo político y todo lo más que es necesario. Esas serían mis palabras, creo que no excedí los 10 minutos. Le agradezco nuevamente a todos y un gran abrazo. No estoy viendo, espero que pueda ver mi amigo Abraham Lowenthal, porque él estuvo una vez en mi casa en Brasil
después del grupo de amigos de Venezuela, y él me mencionó, creo que no es un secreto, que quizá el mismo espíritu podría ser utilizado para la relación entre Estados Unidos y Chile. Muchas gracias a todos, un saludo a los participantes y a mi amigo presidente de América. Muito obrigado, don Celso, por su palestra. Estamos muy agradecidos porque nos esté acompañando. Y ahora le voy a dar el uso de la palabra al profesor Lowenthal, también por espacio de unos 12 minutos, aproximadamente 15 minutos. Profesor. ¿Tiene eso? Sí. ¿Hay un problema técnico? Muchas gracias. Listo. Sean mis primeras palabras de agradecimiento al presidente Fernández y al Foro Global por esta amable invitación a volver a la República Dominicana. Quisiera también mencionar que ayer llegamos a Santo Domingo al aeropuerto y en conversación con el chofer recibí dos noticias muy tristes para mí, que en los últimos días habían muerto dos amigos de mis años aquí. Doña Rosa de Mejía, una gran dama en muchos sentidos de la palabra y primera dama de la República Dominicana, y Monseñor Agripino Núñez, un gran amigo que fue una gran persona en persona, y creo que también una de las personas más importantes en la historia de la República Dominicana de los últimos 50 años. Pienso en ellos hoy y voy a seguir pensando. No estoy aquí para hablar del pasado, sino para hablar del presente y el futuro. Mi idea es hablar un poco sobre el estado actual y el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y los países más próximos, los países de la vecindad, o sea, México, los países y territorios del Caribe y los países de Centroamérica. Los vecinos más cercanos de Estados Unidos, que son países que están no solamente próximos geográficamente, sino siempre han sido muy interrelacionados con Estados Unidos en su historia. No siempre por bien, incluso en muchas ocasiones relaciones cercanas pero negativas. Cuando me invitaron, me pidieron prepararme para 25 minutos y cumplí, como siempre trato de cumplir, preparándome para 25 minutos. Después me hablaron de 20 y hoy mismo, ahora, Daniel me ha hablado de 12 minutos. Trataré de cumplir, pero eso quiere decir que voy a dejar de mencionar algunas de las cosas preparadas para concentrar en lo más esencial. Entonces, esta historia de la relación entre Estados Unidos y los países más próximos, el patrón regular durante el último siglo y más de estas relaciones ha sido que surge alguna cosa, algún problema, alguna crisis en uno de estos países de la vecindad, y después de ignorar estos países durante muchas décadas, el gobierno norteamericano descubre este país y por algún tiempo cortecito concentra atención y recursos
en tratar de resolver el problema y prestar atención al país determinado, solo después de 2 o 3 o quizás 4 años se olvida otra vez generalmente de esta relación, olvida de los países próximos, son taken for granted y pasa la atención del gobierno norteamericano a otras áreas del mundo más importantes desde el punto de vista económico y estratégico. Entonces yo viví esta experiencia con la República Dominicana cuando vine aquí hace 58 años y volví a vacaciones en Estados Unidos. Cuando mencioné que estuve trabajando en la República Dominicana, casi todos me preguntaron dónde está. Mira, eso fue antes de Pedro Martínez y David Ortiz y otras personas que han puesto República Dominicana en el mapa mental norteamericano. Entonces, después de la crisis de 65 que presencié aquí, se prestó bastante atención a la República Dominicana solo para después olvidarlo en muchos sentidos. Y esto ha sido el patrón con toda la región, con excepción de México, que siempre ha sido tomado en cuenta en algún lugar, pero con muchas tensiones también. Había preparado una historia un poquito más detallada de la relación entre Estados Unidos y los países de la vecindad, pero lo cortaría aquí para ganar el tiempo y tratar de cumplir con las instrucciones de Daniel. Solo para hacer sumario de esta parte de mi exposición, yo diría en sumo, siendo muy franco y no diplomático, las relaciones actuales entre Estados Unidos y casi todos los países en la vecindad, los países más cercanos y más interrelacionados con Estados Unidos, está en condiciones peores que en los últimos 20 años. Esto es triste, pero creo que es verdad. Ahora, el presidente Joe Biden, como vicepresidente, mostró que él entendió esta tendencia y que quería cambiarlo. Él habló, y no solamente habló, sino como vicepresidente actuó para tratar de concentrar alguna atención mayor a esta región, especialmente a Centroamérica y especialmente al Triángulo del Norte, los 3 países con más dificultades y con un flujo cada vez más grande de migrantes a Estados Unidos. Hizo bien Biden en abrir un programa importante de tratar de afectar a las raíces de la migración, a la pobreza y la inequidad, a la violencia, a la violencia diaria de estos países y la corrupción. Pero después el gobierno de Obama terminó, entró el gobierno de Trump, y la política de Trump hacia la vecindad fue atacar a mexicanos como gente que hacen cosas malas y atacar a los migrantes como problemas, decir que eso ya vamos a terminar, acabar con la migración, acabar con NAFTA y
Solo después cambió de opinión cuando todos los empresarios del país dijo que NAFTA no sirve. Entonces hizo todo un proceso largo para modificar ligeramente NAFTA, ponerlo un nombre más complicado y volver al status quo antes. Todo por obedeciendo a la persona y no a las condiciones reales. Ahora Biden tiene la presidencia y tiene la posibilidad de hacer más de las cosas que él hizo como vicepresidente y que prometió como candidato. Pero la verdad es que entrando a la Casa Blanca, él entró a un país bastante polarizado, bastante dañado, con problemas propios difíciles. Por eso es que el diálogo interamericano dedica tantas páginas de su informe reciente, resumido por Shifter hoy mismo, a Estados Unidos mismos, porque la situación realmente es muy distinta en Estados Unidos, un reconocimiento de problemas profundos en nuestra propia sociedad. Entonces, Biden ha concentrado todo lo que puede en la situación doméstica de Estados Unidos, pero no puede dedicar toda la atención a la parte doméstica porque el mundo exterior existe. Entonces, existe amenazas, dificultades. Cada 6 meses surge otro y en este mismo mes o las últimas 5 semanas ha surgido la invasión de Ucrania, que ha tomado la atención de toda la comunidad de oficiales que se dedican a política exterior. Esto es realmente lo que tiene en mente la mayor parte de los oficiales más importantes de Estados Unidos. Y obviamente el pandémico mismo ha sido una preocupación importante. Ahora, este pandémico que hizo mucho daño en Estados Unidos hizo aún más daño en América Latina, que ha sufrido aún más. Y eso también crea otro problema para Estados Unidos, que es presiones para migración rápida que están creciendo. Y en el momento en que se hizo la cita para la cumbre, había la idea de que, bueno, podemos ahora que ya está un poquito más tranquilo, concentrar la atención realmente en la relación con los países de América Latina, usar este instrumento de la cumbre, el 9º, para volver a pensar en la región. Y eso con complicaciones, especialmente Ucrania y la relación con Rusia y China por conexión, creo que es difícil que el gobierno norteamericano va a concentrar muchos días después de la cumbre en su relación con América Latina. Ahora, sí podemos tratar de hacer algo. La mayor parte de mis colegas son bastante pesimistas sobre la cumbre. O sea que es un evento, fotos, pero que no va a cambiar las relaciones o incluso el nivel de atención. Hay algunos que pensamos que sí puede servir algo. Yo no soy pesimista, yo soy optimista por temperamento y convicción. Y soy optimista en el sentido clásico de la palabra, que el pesimista es la persona que piensa que el futuro todavía no está definido y por eso tenemos el deber y la oportunidad de tratar de influir el futuro.
Entonces, los demás minutos de mi presentación son sobre qué podemos hacer para influir en la cumbre y usarlo para hacer cosas que pueden tener un impacto más allá que las fotos y los primeros días de atención. Y es en ese sentido que yo diría, sería interesante pensar aquí en la República Dominicana, en Washington, en los otros países más cercanos a Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe. Pensar en la cumbre como una oportunidad, también México y Canadá como vecinos de Estados Unidos. Pensar en qué podemos hacer para comenzar el proceso necesario de cambiar, de desarrollar una estrategia de mediano y largo plazo para el futuro de nuestra vecindad y nuestra cooperación. Yo quisiera sugerir que los gobiernos y los centros de poder, los otros centros de poder, como el sector privado económico, los sindicatos, las organizaciones de sociedad civil, los partidos políticos, los foros y centros de investigación, los medios de comunicación, las asociaciones profesionales, las organizaciones basadas en fe religiosa, que todas las organizaciones y centros de poder de prepararse para entender mejor, anticipar y enfrentar los actuales y los futuros retos y crisis que afectan y siempre van a afectar tanto a Estados Unidos como sus vecinos norteamericanos, México y Canadá, y Centroamérica y la cuenca del Caribe. Estos retos incluyen protegiendo la seguridad nacional, pero también la seguridad cívica, promoviendo no solamente crecimiento económico, sino crecimiento y desarrollo equitable, asegurando educación y acceso a educación de calidad, preparando a todos los ciudadanos para trabajar en una economía bastante cambiada en términos técnicos y otros, protegiendo el salud público no solamente de pandémicos, aunque es obviamente vital, sino de las inequidades de las facilidades y tratamiento médico, mejorando las prácticas y el personal para rebajar significativamente y en términos realmente importantes el mercado y el consumo de narcóticos, de alcohol y de la negocio de trafficking de seres humanos y también de estos productos, respondiendo en forma seria y sostenida al cambio climático y manejando la migración, las fronteras, los procesos de migración, la aceptación
de migrantes y su tratamiento justo en Estados Unidos y manteniendo las relaciones biculturales de familias los dos lados, o sea, en su país de origen y en Estados Unidos y Canadá, cuidarse de los dominicanos ausentes, como decían. Tomar esta agenda importante y realmente haciendo algo serio, diseñado no solamente para una campaña política, sino para un futuro de los próximos 25 años. ¿Cómo se puede dirigirse a esos retos? ¿Cómo podemos nosotros, como ciudadanos, gobiernos e instituciones, trabajar para mejorar las condiciones y oportunidades en nuestra vecindad? ¿Cómo podemos ser más conscientes de las oportunidades para cooperación al fondo con nuestros vecinos más cercanos? ¿Cuáles son los papeles que pueden ser jugados por gobiernos, por el sector privado, por los sindicatos, sociedad civil, organizaciones de educación, etcétera? ¿Qué cambios específicos en ley, en regulación y organización y en política facilitaría este cambio de realidad? Insisto que esto es uno de los temas que debe ser tocado en el Cumbre de las Américas, también en los trabajos de centros como Funglode, de la Cámara de Comercio en Santo Domingo y en muchas organizaciones en nuestros respectivos países para ofrecer un futuro mejor que el patrón del pasado. Muchas gracias por atenderme. Muchas gracias, profesor Lowenthal. Veo que llegamos a un término medio. Ni fueron los 25 minutos, ni fueron los 12 minutos, así que una muy buena negociación hicimos entre ambos. Le doy ahora entonces el uso de la palabra a doña Marisol Argueta de Varillas, por favor. Muchas gracias, Daniel. Quiero en primer lugar agradecer al expresidente Leonel Fernández, a Funglode y a Idea Internacional por invitarme a participar en este importante encuentro. Saludo a mi amigo, el canciller Roberto Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de la República Dominicana, a nuestro estimado expresidente Felipe Calderón, a los demás panelistas y a toda la honorable audiencia. Vivimos en tiempos de cambios con una velocidad y complejidad sin precedentes que nos presentan una gran incertidumbre. Muchos nos preguntamos qué futuro nos espera y qué futuro deseamos, pero quizás solo pocos llegan a preguntarse cómo construimos ese futuro. La pandemia ha dejado un legado de muerte, de desempleo, mayor desigualdad y pobreza. A principios del 2022, el COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales continuaban representando una amenaza en todo el mundo. Los gobiernos se han enfrentado al desafío de mantener un equilibrio entre su obligación principal de preservar vidas y la necesidad de salvaguardar sus economías. También se ha puesto a prueba su resiliencia, ya que han tenido que ajustar diligentemente sus estrategias y medidas para poder responder a la dinámica de circunstancias cambiantes e inciertas. Ahora vivimos en un contexto global agravado por la invasión rusa a Ucrania, con consecuencias que repercuten alrededor del mundo, que imponen un nuevo reto al sistema multilateral y que vislumbra un reacomodo geopolítico y geoeconómico. Además de la tragedia humanitaria, ya estamos percibiendo su impacto en los precios de los combustibles y los alimentos, con ganadores y perdedores, y de manera irreparable también en muchas otras áreas
que aún no logran cuantificarse. Los riesgos globales no respetan fronteras o divergencias políticas, y tanto las amenazas compartidas como las oportunidades que se abren requieren una respuesta hemisférica coordinada. La 9ª Cumbre de las Américas ofrece una acción oportuna para que los líderes de nuestro hemisferio puedan abordar una agenda común, previendo los riesgos y amenazas emergentes y abordando de una vez por todas las problemáticas estructurales que nuestra región viene acarreando por décadas. Dadas las condiciones actuales, es clarísima la importancia de que el sector privado y la sociedad civil participen activamente en los esfuerzos liderados por los gobiernos para encontrar soluciones innovadoras y duraderas que conlleven a un mayor crecimiento con inclusión, sostenibilidad y resiliencia. En el caso de América Latina, es importante subrayar las diferencias entre países, la diversidad de las condiciones económicas y sociales, los diferentes enfoques, políticas y también las diferentes capacidades con los que los países pueden enfrentar las crisis. Y aunque debe hacerse un análisis individual por país, en términos generales, la pandemia llegó a América Latina en un contexto regional muy complejo, donde los desafíos políticos, las deficiencias económicas y sociales estructurales no habían sido resueltas. En varios países de la región se mantenían bajos niveles de confianza en las instituciones públicas, insatisfacción ciudadana con la calidad y cobertura de los servicios públicos, altos niveles de desigualdad, informalidad laboral, protestas sociales y una aguda polarización exacerbada aún más a través de las redes sociales. Además, aunque hubo signos de recuperación económica a fines del año 2021, la inflación, la depreciación de las monedas locales y los déficits fiscales hacen que la recuperación sea mucho más compleja. Según datos del Fondo Monetario Internacional, se estima que el PIB promedio de la región ha tenido un repunte. Sin embargo, el crecimiento en la mayoría de los países de nuestra región no alcanzará los niveles previos a la pandemia. De acuerdo con el Informe de Riesgos Globales 2022 del Foro Económico Mundial, la gran mayoría de las personas encuestadas consideran que persistirá cierto grado de incertidumbre, volatilidad y divergencia. En cuanto a América Latina, según la encuesta de opinión ejecutiva realizada en 18 países de la región, los mayores efectos del COVID-19 en materia social son el desempleo, la crisis de medios de vida y una evidente erosión de la cohesión social. En materia ambiental, los desastres naturales y fenómenos extremos, la reversión de la acción climática junto con la pérdida de biodiversidad se clasifican entre los riesgos potencialmente más graves para la región en la siguiente década. En el frente económico, preocupa una parálisis económica prolongada, crisis de deuda, inflación, volatilidad de los precios de las materias primas y el colapso de los sistemas de seguridad social. Los paquetes de estímulo de los gobiernos fueron vitales para proteger los ingresos de las personas, garantizar sus medios de subsistencia, preservar empleos, mantener empresas a flote, pero la carga de la deuda pública ha aumentado. Los presupuestos públicos seguirán siendo más ajustados después de la pandemia, lo que deja clarísimo que es fundamental una mayor colaboración público-privada. Y en relación con la tecnología y la conectividad, la desigualdad digital es vista como una amenaza inminente para el mundo, ya que más de 3.000 millones de personas permanecen desconectadas. Si no se aborda, la brecha no solo podría ampliarse seriamente entre las economías desarrolladas
y las economías en desarrollo, sino también dentro de los países. Sin embargo, también debe reconocerse que en algunos países y en algunas industrias sí se pudo acceder rápidamente y se adaptaron a los problemas, a las nuevas formas de interacción digital y de trabajo remoto, que probablemente no se revertirán. Este salto digital y la mayor dependencia de los sistemas digitales conllevan también una mayor vulnerabilidad, por lo que se deben prever planes rigurosos en materia de ciberseguridad. Finalmente, en el área política, geopolítica y de derechos humanos, la incertidumbre en políticas públicas por los ciclos electorales radicalmente pendulares, el colapso del Estado, la proliferación de las actividades ilícitas, los enfrentamientos geoeconómicos y la geopolitización de recursos estratégicos también emergen como inquietudes muy críticas, mencionando asimismo la alta preocupación regional por el deterioro de las democracias, la corrupción, la inseguridad pública, el grave fenómeno de las migraciones y las violaciones a los derechos civiles y políticos que se practican en algunos países de nuestra región. El que exista persecución y haya presos políticos es simplemente inaceptable. Por otro lado, es también importante reconocer varios aspectos positivos, como el creciente reconocimiento de las startups y de los unicornios latinoamericanos innovadores que han traído importantes flujos de inversión recientemente. Nuestra región, que cuenta con vastos recursos naturales y con un valioso capital humano, debe estar a la vanguardia de las oportunidades emergentes en términos de transición energética, de mercados y empleos verdes, de infraestructura moderna y preparando a las nuevas generaciones con las capacidades y habilidades tecnológicas de la cuarta revolución industrial, alineadas a las oportunidades de los empleos del futuro. Estos aspectos ofrecen oportunidades innovadoras, tal como lo señaló el canciller Álvarez. Para responder a la pregunta con que iniciamos este diálogo, ¿cómo construimos el futuro que deseamos? Ignorar los riesgos señalados no evitará su ocurrencia. Más bien, debemos responder a ellos con responsabilidad e impulsar una mayor cooperación en nuestro hemisferio, dejando de lado divisiones ideológicas y coordinándonos mejor para avanzar pragmáticamente con soluciones innovadoras que respondan a la situación emergente y atiendan la coyuntura actual, pero sin dejar de lado los problemas estructurales, que requerirán una agenda concertada de más largo plazo y tomando en cuenta los valiosos recursos, los valores e intereses comunes que se comparten en este hemisferio. Hemos recibido, por cierto, con gran interés la creación de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, fundada por la República Dominicana, Costa Rica y Panamá, a cuya reciente cumbre también se sumó los Estados Unidos, como un espacio estratégico para fomentar el crecimiento económico en el marco de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. El Foro Económico Mundial enmarca su análisis de riesgos en 5 macrocategorías que ya fui señalando. La primera, la geopolítica, política y de derechos humanos. La segunda es la económica, la tercera es la social, la cuarta es la medioambiental y la quinta es la tecnológica. La Cumbre de las Américas podría asumir una agenda en estas macrocategorías, seleccionando programas accionables que ofrezcan soluciones prácticas e innovadoras a los desafíos comunes y se aprovechen oportunidades que ya estamos anticipando, suponiendo para ello una mayor coordinación y cooperación en políticas públicas y una decidida acción público-privada. Por ejemplo, en la mejora de los sistemas de salud, apoyando la diversificación energética, la facilitación del comercio, las inversiones sostenibles. Además, es urgente apoyar la capacitación tecnológica de nuestras juventudes y la recapacitación de nuestras fuerzas laborales para optar a esos empleos de futuro.
Y no podría dejar de mencionar la obligación moral de promover más acceso, más progreso y mayor equidad a las mujeres de nuestro hemisferio. Iniciativas como estas deben promover oportunidades y una mayor productividad con visión de largo plazo, como mencionaba el profesor Lowenthal. Iniciativas que puedan brindar certidumbre con una fórmula que integre indicadores socioeconómicos tradicionales con soluciones en términos de resiliencia e inclusión, así como respuestas a los desafíos ambientales, incorporando al sector privado y a la sociedad civil y a los trabajadores como actores claves. Y sobre el rol del sector privado, que es sumamente importante, justo ayer comentábamos con varios amigos empresarios dominicanos que a pesar de las circunstancias internacionales se percibe un ambiente positivo en este país y que es sumamente importante preservarlo. Pero para ello es necesario tomar acción. En 2020, durante la reunión anual del Foro Económico Mundial, nuestro fundador, el profesor Klaus Schwab, presentó el Manifiesto de Davos, basándose en el concepto del capitalismo de las partes interesadas, o el stakeholders capitalism en inglés, que para mí suena mejor llamándolo un capitalismo participativo en español. Argumentaba él que para preservar un sistema de libertades económicas es necesario promover cambios que aceleren la posibilidad de cerrar brechas sociales y económicas y amenazas medioambientales que se han profundizado en las últimas décadas. Los líderes empresariales participantes en Davos acogieron bien la propuesta y se solicitó un plan de acción para ponerlo en práctica. Se comentó a 4 firmas auditoras reconocidas mundialmente la creación de un marco con métricas para la medición de los aportes de las empresas en materia medioambiental, social y de gobernanza, lo que conocemos en inglés como de ESG metrics. Existen variadas formas de medición y de divulgación. El marco que promueve el Foro Económico Mundial permite datos comparables entre empresas de diferentes sectores, tamaños y geografías. Estos factores cada vez son más relevantes, no solo para el sector financiero y para los inversionistas a la hora de dirigir sus recursos, sino también van siendo más demandados por los diferentes actores en las cadenas de valor, compradores, consumidores, usuarios, etc. Este marco de métricas es también compatible con los objetivos de desarrollo sostenible, los compromisos de los gobiernos con la Agenda 2030, facilitando entonces una alineación en cuanto a la labor pública y la función privada para lograr metas de largo plazo. El rol de la empresa no debe enfocarse en aumentar sus ganancias solamente, sino también a ser importantes catalizadores del progreso de las personas y de la protección de nuestro planeta. Aspectos interrelacionados que redundan en la democracia y en la estabilidad política y social de las comunidades a donde vivimos. En gran medida, el potencial de este hemisferio dependerá de saber aplicar las lecciones aprendidas y de la acción comprometida de los líderes de todos los sectores, gobiernos, empresas, trabajadores y sociedad civil. Que las lesiones y las cicatrices sociales y económicas que nos ha dejado la pandemia sirvan más bien de recordatorio para dejar de lado las divisiones internas, las diferencias ideológicas, las fricciones y rivalidades hemisféricas, que son históricas y que permitan entonces perfilar una agenda pragmática que asegure que la próxima década no sea otra década perdida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias. Es difícil moderar cuando se te escapan, o sea, no cuando la tienes. Muchísimas gracias, excelente su intervención. Bueno, y ahora llegamos a la parte final. Vamos a invitar a don Roberto Herrera, presidente de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, para que por favor haga uso de la palabra.
Yo sigo insistiendo en la importancia de que tratemos de reservar algunos minutos para tener un diálogo. Me parece que hay un auditorio estupendo con el cual podríamos entablar un buen diálogo. Así que en la medida de lo posible, don Roberto, le agradecería que usted, que es un hombre de negocios, going to the point, y luego poder establecer acá un buen diálogo con la audiencia. Por favor. Muchas gracias, Daniel, y vamos a ver si cumplimos con ese reto. En primer lugar, quiero dar las gracias al presidente Fernández, a Funglode, de todo el equipo, y saludar a todos los invitados especiales. Quiero dar las gracias por darle espacio al sector privado en esta ocasión en la Cámara Americana de Comercio y a quien coyunturalmente la preside para compartir hoy un poco sobre eso. Lo segundo que quiero dar gracias es porque estamos aquí. Qué bueno que estamos físicamente todos reunidos y gracias a esta iniciativa hoy podemos tener la oportunidad pues de compartir un poco de qué se trata esta Alianza en Desarrollo para la Democracia que ya algunos de los que me han precedido han mencionado. Y en tercer lugar, las gracias a todos ellos porque han hecho mi trabajo ahora muchísimo más fácil. Así que, Daniel, yo creo que cumpliremos con la meta que nos ha propuesto. Ciertamente el mundo está atravesando por un momento muy interesante y volátil. Y a diferencia quizá de muchos, yo veo esto como una oportunidad para la región. Una región que quizás ha estado de lado de su relación con Estados Unidos justamente. Hay algunos ya que hablan del fin de la historia, desde el fin de la historia que mencionaba Fukuyama, cuando colapsa la Unión Soviética, cuando se unifica Alemania y cuando prevalece pues, las democracias liberales y el capitalismo y nace la globalización que todos conocemos, que hay algunos que también dicen, como han mencionado otros, pues que está también en vías de extinción y que se está moviendo más a una regionalización. Esas no es mi opinión, son opiniones de otros, las cuales hemos visto. Y ahí justamente yo creo que es donde está la oportunidad. La oportunidad para Latinoamérica que, como ya mencioné anteriormente, fue relegada. Y sobre todo fue relegada luego de los acontecimientos de septiembre 11, donde el enfoque de Estados Unidos estuvo mucho más orientado hacia el Medio Oriente. Luego por ahí, en la presidencia del presidente Obama, quiso pivotear un poco hacia Asia con el Acuerdo Transpacífico, que también iba a tener sus repercusiones negativas hacia algunos países de Latinoamérica y que por dicha no siguió caminando, ya hablando egoísticamente. Y luego tuvimos los encuentros del presidente Trump cuando ya por ahí por el año 2016 comienzan estas fricciones con China. Fricciones que realmente ya veníamos viendo en el año 2010, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista comercial. Ya los costos de producción, los costos laborales de transporte en China comenzaban a aumentar y ya comenzó a nacer este concepto del nearshoring o de acercar las producciones a las costas norteamericanas. Y lo que hoy día hemos aprendido en unos meses con la administración demócrata se conoce más como el friendshoring o el acercamiento de países amigos. Y ahí es que reside la gran oportunidad. Hace unos años, dos empresarios dominicanos visionarios, y me alegra yo ser parte de esa iniciativa que estamos viendo materializarse ahora, pues tuvieron la idea de que en una semana dominicana que me honraba en presidir en ese momento en los Estados Unidos por la Cámara Americana de Comercio, se presentaron los resultados de un estudio que preparó el profesor Richard Feinberg, justamente sobre la oportunidad que presentaba para la región el nearshoring. En ese momento se veía solo para República Dominicana y les confieso que el año pasado, en una visita que tuvimos a Washington con algunos de estos empresarios y con el ministro de Industria y Comercio, y en conversaciones ya sostenidas en el pasado con el ministro de Relaciones Exteriores que nos acompaña hoy, don Roberto Álvarez, quienes debo mencionar que tanto el ministro Álvarez como el ministro Bisonó desde el gobierno dominicano actual han llevado el liderazgo en todos estos temas y les agradecemos mucho esta oportunidad que le dan al sector privado. En esa reunión nos dijeron, caramba, ustedes solo quizá no sería lo lógico, porque ustedes no identifican países que compartan valores, que sean democráticos, que muestren estabilidad y que también tengan oportunidad de desarrollar estas soluciones para manufactura o servicios de estos países. Y ahí comienzan a hacer este concepto que realmente nuestro canciller Roberto Álvarez es el que lleva a que se haga una realidad. Esto fue en julio del año pasado, ya en agosto ellos tuvieron unas reuniones, una misión del sector privado
viajó a Costa Rica y Panamá y tuvo reuniones con sus pares en esos países. Y luego, en el mes de septiembre, en el marco de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, pues se da lo que nadie pensaba que tan rápido se iba a dar, y fue este encuentro de los presidentes Abinader, Cortizo y Alvarado, quienes vieron con buenos ojos esta idea, esta iniciativa. Luego, obviamente, gracias al trabajo detrás de cámara del canciller y de los ministros de comercio de los respectivos países, pues se continuó hablando y discutiendo de cómo iba a dársele forma a esta idea. Obviamente hay muchos detalles más, pero sí quería aprovechar el espacio para exponer la gran oportunidad que se nos presenta y lo rápido en que todo esto ha ocurrido gracias a lo que está ocurriendo. Ya en octubre, pues se sostiene una reunión en Panamá, fue la segunda cumbre, vamos a decir así, donde en esa no participa el sector privado, sino que participa los presidentes, los cancilleres y los ministros de comercio, y acuerdan una reunión, una tercera reunión que tuvo lugar en diciembre, el mes de diciembre en Puerto Plata, acá en República Dominicana. En esa reunión pues se invita al sector privado y se firma un memorando de entendimiento donde recibe el espaldarazo de los tres presidentes, de los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, a que el sector privado pues camine en el sentido de ver cómo puede sumarse desde el sector privado a hacer realidad muchos de estos objetivos que se estaban trazando. Luego de esa reunión se acordó la que tuvo lugar la semana pasada, donde ya se concretiza esta alianza, y no puedo olvidar que hace 3 semanas, y el canciller me corregirá, pues hubo una reunión de los 3 cancilleres con el secretario de Estado Blinken, de la cual surgió una tarea inmediata al sector privado, seguida de una reunión de algunos de nosotros a Washington, a reunirnos con el subsecretario José Fernández, de la cual se acordó que él viajaría a Costa Rica con una delegación de alto nivel del gobierno norteamericano, y ratificó ya una invitación, un compromiso que hicieron con los cancilleres de Estados Unidos sumarse, el sector privado de Estados Unidos sumarse a esta iniciativa, la cual culmina con una firma el pasado lunes 21 de marzo en San José, Costa Rica, con la presencia de los 3 presidentes como testigos, de los cancilleres, de los ministros de Comercio, y donde también se sumaron los ministros de Hacienda, para formalizar lo que es el US ADD Business Council, o mejor dicho, ADD plus USA Business Council, la Alianza en Desarrollo para la Democracia más Estados Unidos, que forman este consejo, y del cual la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana fue encargado en la reunión de diciembre de formalizar su creación. Por eso el liderazgo de República Dominicana en este sentido, de poder aprovechar por la oportunidad que se presenta y compartir solo rápidamente 3 datos importantes. Uno, estos 3 países de esta alianza representan el tercer socio de Estados Unidos comercial en la región, seguido solamente de Brasil y México. Es increíble que Brasil y México, con la cantidad de habitantes, si lo vemos proporcionalmente, Costa Rica, Panamá y República Dominicana apenas alcanzamos los 21 millones de habitantes. México y Brasil juntos superan los 200 millones de habitantes, y que seamos el tercer socio comercial. En segundo lugar, y de cara a lo que ha sido el componente de insumos procedentes de Estados Unidos, pues también estos países, en el caso en particular de República Dominicana, cuando el componente de insumos producidos en suelo norteamericano representa en China solamente un 4%, en nuestro país, en el caso de República Dominicana, representa un 40%. Pues siempre ha habido pues este interés en asegurar que tampoco haya una estampida de empleos de Estados Unidos fuera de Estados Unidos. Lo que está ocurriendo acá es que nosotros, con la compra de estos insumos, pues estamos desarrollando más las industrias y la fabricación y el suministro de insumos a nuestros países, que regresan como productos terminados. Es obviamente innegable los retos que hemos visto y que han sido agravados primero con la pandemia. Los vimos con las cadenas de suministro, cómo se rompieron a través de las diferentes cierres que ocurrieron en los diferentes países, el exceso que hubo de oferta de productos, que luego generó un problema de demanda, y lo que ha ocurrido recientemente con
pues la invasión de Rusia a Ucrania, que ha generado, yo no voy a abundar en eso porque ya se ha hablado mucho de ese tema, otro tipo de retos que también estamos viendo. Y es ahí justamente donde yo veo que hay la oportunidad para la región, para seguir sumando países que pues compartamos valores, compartamos deseos de que haya prosperidad, como mencionaba el presidente Fernández en sus palabras esta mañana, donde podemos generar más empleo de calidad, donde podamos aumentar nuestras exportaciones, donde podamos desarrollar mejores y mayores capacidades de nuestros recursos humanos y podamos, en fin, servir al mercado más grande hoy día a nivel de compra de consumidor, que son los Estados Unidos. Ya para concluir, solo decir que tenemos una tarea y es, como mencionó el canciller en sus palabras, ir a esta Cumbre de las Américas para poder ayudar, para poder seguir, como decía Marisol, en alianza público-privada fortaleciéndonos. Nuestros países, nuestros gobiernos han sido castigados fuertemente por los estragos de la pandemia. Económicamente no disponen de los recursos que se requieren. Sin embargo, el sector privado, con el concurso de los países y a través del concurso también de los bancos multilaterales que han dicho sí a esta alianza, pues podamos acceder a financiamientos en condiciones favorables que permitan el desarrollo de las infraestructuras que requieren estos países para atraer estas inversiones y que se muden pues estas fábricas, estas empresas norteamericanas a la región en vez de continuar en otros países más lejanos que, como hemos visto, ya representan un riesgo geopolítico y estratégico para los mismos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Creo que esto es un perfecto ejemplo de lo que podría ser virtuoso, y ustedes lo han ido construyendo aquí desde República Dominicana. Un ejemplo concreto de cómo la mano del sector privado trabajando con la mano del sector público agregan valor. Cómo 3 países de la región pueden articularse en sector privado y en sector público, y cómo eso yo creo que va a ser la escarapela, el flagship que va a tener esta Cumbre de las Américas. No creo que haya ningún otro ejemplo más importante para llevar desde la región a los Estados Unidos que el ejemplo que ustedes están dando y que han ido construyendo desde aquí con Panamá y con Costa Rica. Y por lo tanto también agrega valor. No hace falta los grandes estados, sino estados pequeños en población, en Producto Interno Bruto, pero con mucha innovación, con mucha iniciativa y con este espíritu de sacar el trabajo de manera conjunta y colaborativa entre el sector privado y el sector público, que yo creo que es una de las virtudes importantes y que está bien recogida en el ODS 17. Por lo general se lo olvida porque es el último, que son las alianzas públicos-privadas. Así que yo creo que ahí están dando un ejemplo importante.